Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención. Ya estamos de regreso para continuar presentando al mediodía con alegría con mi buena amiga Mariela, por supuesto. Recuerden comunicarse con nosotros a través de todas las plataformas y a través de BP Televisión. Otra gran invitada, Mariela, cuéntanos. Así es, Leito. Continuamos con esta gran invitada. Hoy día está un programa maravilloso, Leito. Sí, ¿Qué le pareció? interesante y entretenido las invitadas. Y el tema que viene ahora es aún más entretenido e importante. Tiene que ver... Queremos invitar a todos los que nos escriban en nuestro fanpage, porque cómo diferenciar, porque todos en algún minuto hemos sentido poco ánimo, pero cuando realmente pasa a ser un trastorno... Cuando hay que preocuparse. Exacto, y para eso tenemos esta gran invitada, nos acompaña Paola Escobar, psicóloga. ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente. Bienvenida, Paola. Oye, qué tema más importante, ¿eh? Sí, fíjate que trastorno del ánimo muchas veces uno lo toma muy a la ligera. Pero hay que preocuparse. Bueno, tiene que ver también con el tema que también ahora ha estado en boga, digamos, lo que son los cuidados de los estados de ánimo, esto de la salud mental. Esa es la palabra. ¿Cuáles son las causas, mi querida amiga? ¿Cómo identificarlo? Cuando ya pasa a ser algo normal, porque todos sentimos cosas, eso está bien, pero cuando ya pasa a ser algo patológico. Por supuesto, sí. Desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Hay algunos indicadores que es importante que las personas manejen o tengan en consideración, que son las primeras luces o señales de alerta acerca de cuando, como tú dices, pasa de ser algo que puede ser cotidiano, porque ocurre algo y a veces estamos más tristes, más preocupados, a cuando realmente ya se transforma en un trastorno o una enfermedad, dado que está tipificado, digamos, en un manual diagnóstico en donde se considera un trastorno. Principalmente, bueno, ansiedad y depresión son trastornos del ánimo, ¿ya? En el caso de la depresión es caracterizada por una tristeza profunda que va más allá, digamos, de lo adaptativo, más allá de lo que... Porque ¿Es como depresión? Por supuesto. O sea, a la base de la depresión, digamos, está esta tristeza profunda, que tiene que ver también con el tiempo que dura esta tristeza. Ponte tú, si la persona está 15 días y con esa tristeza y no ha podido salir de ahí, no hay nada que la saque de ese estado de ánimo, ya requiere total, digamos, requiere la ayuda de un profesional. Y esta tristeza se acompaña, por ejemplo, de falta de energía, de cuadros de anedonia o pérdida de disfrutar el placer. Por ejemplo, no hay nada que te haga disfrutar. Es como, claro, ponte tú, antes me gustaba la música, ya no me gusta el baile, ya no me gusta. ¿Socializan menos también? Por supuesto, claro. La persona se siente más irritable, de alguna manera se transforma también en otra persona. Entonces, eso es por el lado de la depresión, y la ansiedad es una respuesta desadaptativa también al estrés. Entonces, a veces nos encontramos con depresión y con ansiedad, que son los motivos de consulta más frecuentes, por lo menos que yo tengo en la consulta. Y a veces se configura un cuadro mixto entre ansiedad y depresión también. Paola, y cuando tiene que ver, por ejemplo, hay muchos papás que no están viendo esta hora y se preocupan con jóvenes, no sé si en edad escolar o universitaria, en fin, pero jóvenes, hay estadísticas que dicen de que hay muchos temas con salud mental relacionados con los jóvenes. El tema, ¿verdad?, de la ansiedad, de estos trastornos del ánimo, esto de ver a jóvenes también que están muy para adentro, digamos, ensimismados. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta como papá? Cuando yo veo a mi hijo que no sale mucho de la pieza, más todavía cuando ellos están siempre con el tema del celular. Exacto. Entonces, cuesta que tú puedas de alguna forma diagnosticar o darte cuenta que están pasando por algún tipo de trastorno de ese tipo. Exacto, mira, siempre lo principal es conocerse a sí mismo y conocer a los nuestros. Entonces ahí tú puedes observar un cambio significativo en el patrón de comportamiento, por ejemplo, en la conducta, en, como dice Leo, a lo mejor la persona antes era más sociable, era más extrovertido, tenía ciertas rutinas, ciertos hábitos, y de repente tú ves que esa persona no tiene motivación, porque tú, para su higiene personal, se deja de duchar, comparte menos, y a veces también lo expresa, ¿cierto? Lo expresa con llanto, con una conversación que queda en evidencia, digamos, esta marcada angustia o esta marcada tristeza también. ¿Cuáles son las causas? Mira, ¿son variadas? Sí, por supuesto, son variadas. Tenemos el factor genético, ¿cierto? Que cuando de alguna manera hay antecedentes familiares,
genera una predisposición. Ya. No siempre se ¿Tienen que ver los antecedentes familiares? Sí, por supuesto. ¿Es como la hereditario o por genética. conductual? Mira, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos, es una enfermedad en el fondo, y esta enfermedad está asociada a nuestro sistema nervioso central, es decir, la falta de algunos neurotransmisores, como la sertralina, por ejemplo, afecta la capacidad de placer, influye en muchos aspectos la falta de serotonina. Por tanto, cuando hay antecedentes familiares, hablamos de hereditario. Hay mayor posibilidad de desarrollar, no siempre se desarrolla, pero también hablamos de factores desencadenantes que tienen que ver con lo ambiental, porque tú, pérdida de un ser querido, pérdida no sé, de un hijo, por ejemplo, pérdida de tu pareja, situaciones traumáticas, claro, que van a desencadenar también o van a ser un factor gatillante para el desarrollo de la depresión. Sin duda. Ahora, también tiene que ver con la personalidad. De repente nos encontramos con personas también que son mucho más resilientes ante una misma situación. Ponte tú, no sé, en el terremoto no todos desarrollaron un estrés postrauma, porque tiene que ver con las herramientas con las que cada persona cuenta también. ¿Aumentaron mucho las consultas después de la pandemia? Bastante, fíjate, sí. Porque sí. Obligadamente tuvimos que aislarnos. Claro, tuvimos que aislarnos. Y ahí varios, yo creo que para quienes era un tema muy lejano, el tema de los trastornos de este tipo, digamos, el tema también de las crisis de pánico, en fin. Ahora vino a gatillar precisamente por eso, y ahí la gente recién vino a decir, oye, esto es real y esto existe, porque a veces uno escucha a alguien, no, ando deprimido, o no sé qué me pasa, que siento temor, entonces uno como que no pescaba mucho, y después de esta etapa en donde todos estuvimos muy encerrados, ¿verdad? Ensimismados, en fin. Y nos dimos cuenta que era una realidad, y ahí se potenció más todavía este tipo de... Sí, bueno, ahí lo que se fue dando en primera instancia fue un estrés, digamos, luego trastorno adaptativo y luego depresión. Entonces, cuando nos atacamos el origen, que en el fondo lo primero que es el estrés, ¿cierto? Porque yo siempre digo, si yo tomo algo pequeño en mi mano, un vaso con agua, lo puedo sobrellevar súper bien, pero si llevo 2 días con el vaso de agua en mi mano, ya se vuelve insostenible. Entonces, tenemos, como les decía, nosotros recién que conocernos mucho para identificar también nuestros cambios, nuestros estados, nuestras emociones, canalizarlas, expresarlas. El autocuidado es súper importante, hay que partir de lo básico, hábitos del sueño, de alimentación, el deporte es súper importante también. Entonces, de ahí en adelante, tener una buena red de apoyo. El entorno familiar. Qué importante eso, lo que dice Paola, lo del entorno, porque ahí donde son tus seres queridos más cercanos son los que te van potenciando. Exacto. Claro, pero a veces pasa también, Leito, que muchos papitos, ¿cierto?, trabajan todo el día y a los papás, a los niños los ven, ¿cierto?, cuando ya un ratito antes de acostarse, las tareas, y a lo mejor no se va percatando de este cambio de conducta. Entonces es importante también tener ojo. Cuando las personas están diagnosticadas de esto, pueden obviamente tomar tratamientos paliativos, ¿cierto?, que serían como lo que tú dices, deporte, hacer otro cambio de doctrina, ¿cierto?, y muchas cosas. Pero también va acompañado de medicamentos, o eso solamente cuando es muy extremo. No, mira, se complementa, es importante, es súper importante que la persona consulte multidisciplinariamente, ¿cierto? Dado que, como decía adelante, esta es una enfermedad a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema neuroendocrino también. ¿Ya? Entonces, tiene que ser complementado con ambas disciplinas. El medicamento por sí solo no hace el trabajo y la psicoterapia por sí sola no hace el trabajo completo. Y es una parte, porque la mayor parte del trabajo también lo hace la persona de manera consciente. Cuando pasa esa fase contemplativa, es como decir, me doy cuenta que tengo un problema, pero no hago nada por hacerme cargo, a transitar, a ir a una consulta y después decir, ok, más o menos esto es lo que yo debo hacer, estos son los pasos, digamos, para lograr este objetivo. Entonces, hay todo un proceso en que la persona pasa de, a lo mejor, no darse cuenta, después darse cuenta, después transitar a la acción para el cambio y después en la fase del cambio. Debe costar mucho el reconocer ¿verdad? El cambio que hay en uno, porque a veces lo nota tu entorno,
te fijas, muchas veces te dicen, oye, estás cambiado, ¿qué pasa? Tal cual, hablas ¿sí? menos. Exacto. Y uno no lo nota, uno piensa que no está pasando nada, pero algo está pasando ahí. Y también Algo está somos mucho gatillando. de la cultura de callar, Leito. Claro. Mira, en Chile hay varios estudios que tienen que ver con que con la conducta emocional de las personas, y la verdad es que la personalidad del chileno en general tiende más a la introversión, tiende más a ser reservado, y eso hace que la prevalencia de la depresión haya aumentado con los años, que la prevalencia también de los trastornos ansiosos y adaptativos hayan aumentado con los años, y tiene que ver con nuestra personalidad también, con nuestras costumbres, con nuestra crianza. Sí. Hay rasgos que Con los tienen que ver, por factores. ejemplo, en el tema de los varones, un poco más con el tema de crianza y quizás algunos rasgos machistas de que como el varón que tiene que mantenerse históricamente firme. tenía que mantenerse firme, los niñitos no lloran, cosas Claro. así que se fueron manteniendo de generación en generación. Claro. Entonces, a veces para los varones es más creencias. difícil reconocerlo. Y lo otro también es la estigmatización en relación a lo que es la salud mental. Es Lo que te decir, comentaba es que se recién, que a toma- veces uno decía, se- cuando alguien me decía, oye, tengo estrés, y decía, ay, qué absurdo, o sea, ¿cómo tan Claro. estresado? Y es se una realidad. toma mal. Y sí, ponte tú, no sé, si tú le dices a una persona un consejo, ¿sabes qué? Considero que deberías ver un psicólogo porque que yo no estoy loco. Pero claro. tal Y cual, al tiro a eso me una refiero. reacción de defensa exacto. que no te permite tampoco que los demás puedan ayudar, porque si tú no lo reconoces, si tú no te haces cargo, no, ¿cómo me puedo Exacto. subsanar de esto? Exactamente, Imposible. eso es súper importante, y como decía Leo también, las personas en fase precontemplativa, es decir, no logran darse cuenta de que tienen una problemática. A veces pasa con los trastornos de personalidad, ponte tú el trastorno narcisista, ya nos vamos para otro Sí, lado, po. pero los que se resienten es el entorno, pero el narciso no se da cuenta de su problemática. Entonces, eso es un indicador súper importante, por eso es importante que la persona vaya acompañada muchas veces a la consulta, porque esa parte de la historia que falta te la entrega el acompañante. O sea, los narcisistas igual tienen tratamiento, se pueden... Es complejo porque cuando hablamos de trastorno de personalidad hablamos de un patrón conductual que es permanente en el Arraigado, tiempo. claro. Entonces, Claro. no es como la depresión o como la ansiedad, que a través de un medicamento tú puedes corregir también neurológicamente. Es distinto, pero se puede, que tiene que ver también con su capacidad intelectual, su capacidad de análisis, de darse cuenta, Claro. de lógica. Bueno, y el apoyo obviamente de sus redes de familia, pareja, etcétera. Ahora, en términos de estadística, como te comentaba recién, conversando con muchos pares que son papás, y yo te decía que en generaciones de jóvenes se han visto varias veces la necesidad de finalmente dejar a mi hijo, a mi hija, con un especialista, porque a veces los papás, por más que tratemos de manejar el tema, nos Claro. cuesta y se nos escapa de las manos. Entonces, la recomendación siempre sería, ¿verdad?, ver la forma en que podamos delegar, digamos, el tema del problema de los hijos con especialistas. Exacto. Sí, mira, Porque la herramienta personalmente... para los papás, ¿existirán herramientas para...? Sí, mira, personalmente también trabajo puntualmente con niños y adolescentes. Lo que siempre les sugiero a los papás, por lo mismo que estamos hablando, calidad versus cantidad, por ejemplo. Puede ser menos tiempo, pero que sea un tiempo de calidad, Claro. donde haya contacto ocular, donde no haya pantalla. Donde los afectos también juegan un papel Conversación, importante. Por supuesto, lo que pasa es que van fluyendo a medida que nosotros vamos generando también la instancia. Claro. Otra cosa súper importante, que el papá o la mamá se incorporen los gustos y preferencias de los hijos. Ponte tú, no sé, hoy día la cultura claro. asiática está muy De moda, ¿eh? presente, muy de moda, entonces Sí. es importante que yo sepa de K-pop, importante que yo sepa quiénes son los referentes, el tipo de música, que yo tenga una opinión, porque de esa manera estratégicamente tú te vas acercando a tu hijo también. Aprendes a conocerlo. Aprendes a conocerlo. Es algo que a lo mejor a ti no te va a hacer sentido, pero sí tenemos que, como estrategia, lo otro también importante es tener claro cuáles son los cambios o las características del hito del desarrollo, es decir, es distinta al lenguaje, es distinta a las preferencias o los intereses cuando son niños o cuando son adolescentes. Otra cosa importante es la asimetría, es decir, entre los papás y los hijos.
Hay una jerarquía que tiene que ver con padre, madre, los hijos. Esta No cosa somos amigos. horizontal No no somos, resulta. no somos Ese es un gran amigos. error, ¿eh? Qué Claro. importante No, ese yo soy tema. amigo de mi hijo y varias veces me decían, es lo exacto. peor, no puede ser. Ese es un error. Otra cosa es no desautorizarse entre los padres. Claro. Es decir, Que está muy de moda. claro, Sí. hay Sobre que todo en tener las algunas crianzas hoy en pautas día. generales, decir, yo respeto lo que tu mamá también diga. Entonces Claro. son cosas como Complementar. generales que tú partes por ahí y después ya va saliendo lo particular, el caso a caso que tiene que ver de familia en familia en relación a sus costumbres y sus preferencias. Es que hay una confusión también, encuentro yo, porque con respecto a todos los derechos de los niños, ¿cierto? Los papás, cada uno dice, no quieren quizás colocar mucha autoría por un miedo que le pueda provocar algún daño psicológico, pero no, eso es como, es una confusión. Esta cosa de sobreproteger, de repente no prepararlos para la realidad, que también es un tema. Sí. Como que tendemos Y muchas las veces a frustraciones sobreproteger a crecen. nuestros hijos y están se ven, preparados no, para y ahí viene el tema, que se enfrentan a la cruda realidad, digamos, y se dan cuenta que no tienen la herramienta. Necesario. Y Tiene están descolocados, y es cero culpa de tolerancia a los la frustración. Por ejemplo. Y es porque es importante equivocarse en la vida, es importante errar, es importante... Y no tiene que ser dramático, ¿verdad? O sea, tal ellos no cual, tienen que captarlo de porque forma es dramática. parte porque es parte del aprendizaje. aprendizaje equivocarse y no le tengamos miedo a eso. Exacto. Ojalá los papás pavimentáramos el camino de nuestros hijos, pero la verdad es que si fuera así, le privaríamos también de experiencias importantes para ellos en su desarrollo. Claro. Entonces, Buscar la perfección. es tenemos lo peor que ir ahí. más seguro en aquello. Ahora, ponte tú, la tecnología es un elemento también que ha afectado también las relaciones interpersonales. La investigación dice que altera el cerebro y que genera una dependencia como cualquier dependencia a droga Claro. o a cualquier Sí. otra sustancia, ¿cierto? Entonces hay un síndrome de abstinencia que desarrolla cuando tú quitas la tecnología y de alguna manera Sí. todos hoy día Parece que estamos se les viviendo acaba en el eso. mundo ahí. Exactamente. El Entonces, tema de tener la los capacidad de hábitos son comunicarse importantes también. Sí, ahí es como una dependencia absoluta de las pantallas y hay que tener harto cuidado con respecto a eso. Claro, Ese- y a veces ese es se un sienten elemento ellos importante. vulnerados cuando tú les tomas el celular o cuando tratan, obviamente, o Sí. sea, hay cosas que son ¿Y por qué, como dices tú, privadas. cuando no está la tecnología generan esta reacción? Es porque la tecnología es multiestímulo, excita demasiado el sistema nervioso central, los colores, los sonidos, los movimientos, entonces mantienen el cerebro muy activo, entonces Claro. cuando tú lo sacas de ahí al mundo que es real, no es tan estimulante como lo que tú ves en una pantalla, por ejemplo. Y lo otro que es inmediatista. Sí. Entonces, hoy día tienen que hacer un trabajo, es copiar, pegar rápidamente, entonces no hay ningún proceso de por medio, ¿me entiendes tú? Entonces, Claro. cuando no hay proceso Y de que por eso, medio, me imagino, desarrolla otras capacidades, ¿verdad? Te prepara de otra forma a enfrentar las dificultades, la lógicamente. frustración. Lo tenemos todo. Imagínate que ahora los niños, que la mayoría de las casas también tienen hasta impresora. Antiguamente nosotros lo hacíamos todo a mano, Todo a dibujábamos. mano. Había que ir a la Ahora te biblioteca. conectáis con la impresora, con el móvil, se imprimió y te quitó el trabajo. Claro. Y es inmediatez, exactamente, no hay ese esfuerzo de por medio que nosotros tuvimos esa crianza, que igual se agradece porque tenemos ciertas herramientas en nuestra generación. Desarrolla para poder herramientas en la enfrentar, personalidad, claro, en todo, enfrentar el manejar. día a día. Exactamente. Ahora, en relación a la pandemia y los aumentos de casos también de este tipo de trastorno, yo diría que ha habido un aumento significativo. Pero sí creo lo bueno es que las personas están siendo más conscientes de sus emociones, están siendo más conscientes de su estado emocional y están más conscientes de buscar ayuda también. Y eso considero yo que es positivo. Entonces, en ese sentido yo no sé si ha aumentado tanto quizás o que las personas están más conscientes y están más educadas en relación a este tipo de temas también. Yo creo que sí, creo que hoy en día estamos más informados con respecto a la salud mental. Antes había mucho desconocimiento. Sí, ahora es Es- un tema importante y qué bueno que esté, digamos, ahí en el tapete para poder conversarlo. Por supuesto. No sé si algunos amigos Investigar están las herramientas. escribiendo, quieren hacer alguna pregunta a nuestra profesional. Sí. No nos están viendo solamente, no hay preguntas todavía. Pero bueno, ahí va a aparecer entonces el fragmento de tu entrevista y obviamente cualquier persona que pueda comunicarse una pregunta tú la puedes responder. Sí, por supuesto que sí. Así es. Ya son las 12:55 12:50, minutos. ha pasado rapidísimo esta mañana entre tanto interesante tema.
Paola, finalmente, recomendaciones. Bueno, hablamos también de los papás, ¿verdad? Esto de cómo asumirlo. Recomendaciones que siempre son necesarias. Recomendaciones y también herramientas a las que Exacto. tenemos que echar mano. Exacto. Bueno, darle la importancia, ¿cierto?, que tiene esta situación. Son situaciones que, mira, yo personalmente muchas veces he escuchado la depresión no existe. Claro. La depresión sí existe, la ansiedad sí existe, por tanto tenemos que hacernos cargo y buscar, ¿cierto?, un profesional adecuado para, Claro, sí. y multidisciplinario, como hablaba antes. Lo segundo, hay consecuencias que tienen que ver con el no hacerse cargo, que son consecuencias graves para la salud de las personas y para su entorno también. Entre los más extremos podríamos hablar que la tasa de suicidio está aumentando también en la población. Las estadísticas antiguamente era personas mayor de 40 años, varones o solos, por ejemplo, y hoy día esa estadística ya lamentablemente se ha extendido al rango etario, ¿cierto?, donde los adolescentes también están tomando ese tipo de decisiones. Claro. Por tanto, estamos hablando de esa magnitud de gravedad. Entonces, es importantísimo que las personas busquen ayuda, que las familias estén atentas también, porque en realidad se pueden hacer cambios que son cambios que no requieren tantos recursos, y que son importantes para un mejor bienestar no solamente personal, sino que también familiar. La familia es la base para que las personas puedan salir adelante también. Tener las herramientas necesarias tener para las enfrentar herramientas, frustraciones claro. y todo lo que significa. Exactamente. Y amiga, muchas gracias por este mensaje. Entonces, despedimos Paola. a esta amiga. Esperamos que nos vengas a visitar. Sí, por supuesto. Más adelante, ¿cierto? Sí, con otros temas Temas súper también. interesantes. Que nos ayudan bastante una mejor convivencia, Una ¿cierto? mejor calidad Y de mejor vida calidad de también, vida y claro. salud mental. Absolutamente. Potenciarnos en lo humano. ¿Qué le pareció el programa, Idealito? Estuvimos Buenísimo, de todo pasó un poco, rápido, así que elecciones, comuníquese con nosotros. hablamos también de todo, de actualidad, de los votos, en del fin. cambio climático. Cambio climático. Grandes temas hoy día. Cafecito, esta amiga acá también es la psicóloga, así que hoy día el programa redondito. Así es. Leíto, palabras al cierre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que después vamos a las 20 horas de transmisión y por supuesto a través de todas las plataformas lo pueden ver de nuevo con todo lo interesante que hemos pasado hoy aquí al mediodía con alegría con mi buena amiga, compañera de trabajo, Mariana. Así es, un beso enorme para todos ustedes y nos vemos el próximo programa. Recuerda, a las 11 de la mañana. Chao, chao. Chao, pásenla bien y a cuidarse. Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención.